Dos personas discutían acerca de la salvación. ¿Salvación de qué?, dijo alguien. Bueno, la palabra de Dios enseña que el ser humano es un pecador, todos los seres humanos. Y si en vida no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador personal, no es salvo. Cuando se va de este mundo, no entra al cielo. Vaya si es importante. Es el tema más importante de toda la Biblia, la salvación. Y dos personas estaban compartiendo este pensamiento. ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se obtiene, decía uno, la salvación? Y él decía que la salvación se obtiene haciendo buenas obras, haciendo obras de caridad. Y el otro le decía, entonces el que más dinero tiene, más obras puede hacer. Y el que es más pobre no puede hacer obras. Y de haber sido así, Jesús no hubiese tenido necesidad de morir sufriendo tanto en la cruz, si haciendo buenas obras nos salvamos. Entonces él decía, no, pero hay que hacer buenas obras. Y el otro compañero de conversación le decía, sí, hay que hacer buenas obras, pero no para salvarnos, porque la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia. Gracia quiere decir un favor de Dios hacia los seres humanos que no lo merecemos. Eso es gracia de Dios. Y le decía, tenemos que hacer buenas obras, pero no para salvarnos, sino por haber sido salvados por gracia, como demostración y como gratitud que Jesús ya nos salvó cuando lo recibimos en nuestro corazón como Salvador y Señor. Y ahí estaban. Uno decía que la salvación es por obras, el otro decía que es por gracia y que no le debemos agregar obras, sino es una demostración que realmente ya somos salvos. Entonces fueron a la Biblia y comenzaron a ver, porque al final de cuentas lo que dice la palabra de Dios es lo que vale. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y hoy vamos a ver en primer lugar que la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación es por gracia, no es por obra. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En este pasaje aprendemos varias cosas. Uno, dice que por gracia somos salvados mediante la fe en Cristo. No en cualquier cosa. Cuando el hombre pone su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la recibe a Cristo como su Salvador, en el instante Dios le regala la salvación. Dos, dice que la salvación no la conseguimos nosotros, sino que es un regalo de Dios. La pregunta es, ¿será que Dios le quiere regalar a todos los seres humanos la salvación? Sí, absolutamente. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, si es por la voluntad de Dios, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos los seres humanos están dispuestos a reconocer sus pecados, pedirle perdón y recibir a Cristo y seguirlo. Ahí está el tema, pero es un regalo. Dice que eso impide que nos jactemos pensando que la merecemos, porque si fuera por obra, el que más obra hace se va a sentir como que merece más que otros que no pueden hacer tantas obras. Y dice que fuimos creados de nuevo espiritualmente en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El versículo 10, tenemos que entender esto. Cuando Dios nos creó en el vientre de nuestra mamá, nos creó por primera vez nuestra parte física, nos dio un alma, un espíritu, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón,
se produce una obra maravillosa, misteriosa, que se llama nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía nada porque era religioso, pero no había nacido de nuevo, no era salvo. Y Jesús le reitera y le dice, de cierto, te digo que el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces cuando uno nace de nuevo, uno es vuelto a crear. O sea que los que nacimos de nuevo un día fuimos creados 2 veces. El primero en el vientre materno, el segundo cuando nacimos de nuevo. Y el versículo 10 dice que fuimos creados de nuevo espiritualmente en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Así que los que hemos nacido nuevos tenemos que hacer buenas obras porque ya Dios nos salvó por su gracia. Esas buenas obras Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que Dios quiere que hagamos buenas obras. ¿Pero qué obras? Tenemos que preguntársela a Dios. Dios preparó para cada uno una tarea, un ministerio, una actividad especial de acuerdo a los dones que nos regaló. El cristiano tiene que hacer buenas obras no para salvarse, sino porque ha sido salvado por gracia. Ahora empezamos el segundo aspecto, la unidad espiritual en Cristo, la unidad espiritual en Cristo. ¿Cuántas familias están divididas? ¿Cuántos matrimonios están distanciados? ¿Cuánta desunión y confrontación hay en la sociedad de siempre, pero especialmente en estos tiempos? Hay discordia, hay confrontación, hay división, hay separación, hay tantas cosas. Pero Dios puede hacer lo que no puede hacer el hombre. El hombre no puede unirse a otro a menos que Dios intervenga y los una. La unidad espiritual se encuentra en Cristo. Si 2 personas realmente tienen a Cristo en su corazón, sea como sea, finalmente van a estar unidas. A lo mejor no piensan lo mismo, a lo mejor tienen distinto temperamento, distinta personalidad, a lo mejor tienen distinto carácter, pero a pesar de las diferencias hay unidad. Hay unidad en la diversidad. A pesar de ser que todos diferentes, pero podemos estar unidos y esa unidad no se logra con esfuerzo humano. Eso se logra dependiendo de Dios. Así que si en tu casa hay problema, hay discordia, hay pelea, hay división, confrontación, ahí está faltando que Cristo gobierne. Y Cristo quiere gobernar nuestra vida, pero si nosotros se lo permitimos, parece algo absurdo. Siendo el Señor el soberano del universo, Él no se mete por su cuenta a gobernarle a nadie, a menos que nosotros lo invitemos a gobernar nuestra vida. Entonces lo hemos recibido como Salvador, pero ahora también tenemos que ver si Él es nuestro Señor. Señor quiere decir que Él tiene el gobierno. Y Él quiere gobernar el matrimonio, la familia, al hombre, a la mujer, al joven, a todos, cuando nosotros le permitimos. Para eso hay alguien que se opone. Y ya sé que estarás pensando que es el diablo. No, hay otro peor que el diablo. Es nuestra naturaleza caída, nuestro viejo hombre que se opone, nuestra voluntad que a veces se opone a la voluntad de Dios. Y esa naturaleza caída duerme conmigo, se levanta conmigo, anda conmigo, y si yo no lo tengo bien a la raya, bien ahí sujeto, se quiere levantar y quiere entrar a gobernar. Y la carne, la Biblia dice la carne quiere decir naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, naturaleza vieja, naturaleza adánica, la que heredamos de Adán. Pero ahora vamos a ver la unidad espiritual en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, Efesios 2, 11 al 13, Pablo dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Cuando dice la sangre, se refiere al sacrificio, a la muerte de Cristo. Porque Él murió no porque tuviera pecado, Él fue siempre santo, inocente, sin mancha, sin pecado, pero Él murió en lugar de nosotros los pecadores, para que si nosotros aceptamos ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio redentor, salvador, si aceptamos a nuestro favor, nuestra cuenta queda saldada ante la justicia divina. Ahora, cuando nosotros tenemos a Cristo, podemos vivir reconciliados y podemos vivir unidos. Si alguien me dice, yo tengo a Cristo, pero estoy peleado con mi mujer, con mi marido, con mi hijo, no nos llevamos de acuerdo, yo te diré, con todo respeto, no te creo. Porque cuando Cristo realmente gobierna una vida, entonces le transforma y puede vivir en unidad. En este pasaje que dimos lectura, tenemos que considerar varias cosas. Dice que los no judíos, los gentiles, dice la Biblia, gentiles eran todos los no judíos, nosotros somos gentiles. Dice que los no judíos antes estaban separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y yo cuando meditaba en esto decía, pero ¿y los judíos estaban tan unidos a Cristo si en su gran mayoría lo rechazaron? Ellos tenían la posibilidad de aceptar a Jesús como el Mesías prometido, como el enviado de Dios, pero en verdad la gran mayoría lo rechazó. Pero el pueblo gentil, todos los que no judíos, ya de por sí estaban sin leyes, sin promesas, sin nadie, estaban lejos. Pero ahora con Cristo la situación cambió. Dice que con Cristo tenemos esperanza, tenemos todo eso. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy viven en esas condiciones? Sin esperanza, sin Dios, aún siendo religiosas. Porque la religiosidad no quiere decir santidad, no quiere decir consagración. Hay personas muy religiosas que son mundanas, paganas, pecadoras. Es el gran engaño del diablo. Le permite que sean religiosas. El hombre por naturaleza quiere ser religioso, cualquier religión que sea. Algunos hacen del cristianismo una religión y hacen cosas que no son necesarias. Hacen caminatas, peregrinaciones, caminan y las rodillas se lastiman y hacen sacrificios pensando que así van a agradar a Dios. Y yo no lo estoy diciendo con ironía, yo no lo estoy diciendo con burla, lo estoy diciendo con respeto, porque esa gente todavía no conoce que Cristo se desangró en la cruz para que el ser humano no se pele las rodillas, no haga sacrificio, porque eso no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Así que hay muchas personas que viven en esas condiciones siendo religiosas, más allá de su raza, lengua o condición social. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante el sacrificio de Cristo, si la persona acepta el sacrificio de Cristo. A propósito, viene una gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Vivimos cerca o lejos de Dios? Bueno, la mayoría va a decir, pastor, yo vivo cerca de Dios. Y yo no digo que no, pero ¿en qué consiste vivir cerca de Dios? ¿Vivís en comunión continua con Dios? ¿Hablás con Él todos los días y varias veces al día? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Todo lo que vas a hacer, orás, le preguntás al Señor o tomás decisiones por tu cuenta? ¿Tenés comunión? La comunión con Dios es vital para una vida victoriosa. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Pero si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas y se mantienen en comunión conmigo, pidan lo que quieran y se les hará, se les responderá. Es muy importante la comunión con Dios. Y uno puede venir a una iglesia, a un culto, lo cual está muy bueno. Pero uno puede venir a una iglesia, a un culto y estar lejos de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si yo fuera a la farmacia, donde está lleno de medicamentos, y estoy en la farmacia ahí, pero yo no adquiero el medicamento que me recetó el médico. O a lo mejor hasta puedo adquirir ese medicamento, lo llevo a casa, lo pongo en mi mesita de luz y me acuesto esperando sanarme. Alguien que me observa va a decir, ¡qué absurdo!
Para que uno sea sanado, tiene que ingerir el medicamento y que esa medicina entre en mi torrente sanguíneo para que haga efecto en mi organismo. Bueno, uno puede venir a una iglesia y no permitir que Cristo entre como el gran medicamento de la vida de los seres humanos. ¿Y cuándo entra? Cuando uno lo invita. Ah, pastor, yo lo invité hace 10 años. Bueno, te felicito, yo hace 50. Pero yo todos los días le digo, Jesús, yo quiero que llenes mi corazón. Yo quiero que llenes mi vida, que llenes mi mente, que llenes mi espíritu, mi alma. Yo necesito que estés llenando a través de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tu presencia me guíe en lo que voy a hablar, en lo que voy a enseñar, en las dificultades que me deparan las situaciones difíciles y aún las no difíciles. Y entonces todos los días le pido. Un error del cristiano a veces que nació de nuevo es que una vez le invitaron a Cristo y después nunca más. No es que Él salió, pero yo quiero afirmar que Él esté conmigo. Yo le quiero decir, Jesús, quiero que recuerde, que sepas que en mi corazón siempre hay un lugar importante para ti. Yo este día quiero caminar contigo y quiero que tú camines conmigo. Donde voy, quiero que vayas conmigo, que me guíes y que me evite ir a lugares que no debo ir y que me impulses a ir a lugares que yo debo ir. Que me impulses a no hablar cosas que no debo hablar y a callar algunas cosas y decir otras. Guíame, guíame. Y te puedo asegurar que ese día es formidable, porque la presencia de Cristo lo llena todo. Te da gozo, te da paz, te da esperanza, te da felicidad. Hace lo que nada otra cosa puede hacer. Así que hay una pregunta. ¿Viví cerca o lejos de Dios? ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón y tenés paz interior y gozo a pesar de las circunstancias? Pastor, ¿se puede tener paz a pesar de las circunstancias? Sí, porque la paz y el gozo de Jesús no depende de las circunstancias. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Otra ocasión dijo, estas palabras les he hablado para que en mí o unido a mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estaba ofreciendo paz. Y en Juan capítulo 15, versículo 11, por ahí dice Jesús, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo, sea cumplido, se haga realidad. Y uno dice, ¿quién no va a querer tener gozo y paz en el corazón? Bueno, tenés que pedírselo. Él te ofrece. Hoy mismo va a ocurrir eso. Si aún no tomás esa decisión, hoy podés acercarte y tener un encuentro espiritual con Jesús. Puede ser en este culto, puede ser en tu casa, puede ser en cualquier parte. Lo recomendable es que sea lo antes posible. Y si ya sos un creyente que viene caminando con el Señor, yo quiero animarte a preguntarte a vos mismo, ¿cómo estás con Él? Si hoy regresa Jesús a llevar a sus seguidores, ¿estarías listo? Para partir a un viaje tengo que tener la maleta lista, la valija lista, tengo que tener todo listo, porque cuando Jesús regrese nos dice, espérame a mí que no estoy listo, estoy peleado con fulano, tengo este pecado que todavía no lo abandoné, no va a haber tiempo. Bueno, alguien puede decir, pero ¿y será que va a venir pronto? Bueno, nadie lo sabe. Él dijo que ni los ángeles de Dios ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Pero hay otra cosa, yo no quiero atemorizarte, pero es la cruda realidad. Puede ser que Jesús no venga hoy, pero puede ser que hoy sea tu último día. Ay, 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 ¿estás preparado? Tenemos que ser realistas. Eso no quiere decir pesimista, sino realista. Reconocer que hoy puedes ser mi último día. Estoy listo para enfrentar la eternidad. ¿Qué quiere decir? Mis cuentas saldadas, mis pecados confesados, mis debilidades reconocidas y renunciadas. Yo tengo que estar listo, tengo que estar a cuenta. Alguien dijo, y es una buena filosofía de vida, viví en este mundo como si fuera que vas a vivir siempre, pero está preparado como si fuese que hoy te vas a ir. ¿Me explico? Viví como si fuese que vas a vivir eternamente en la tierra, pero está preparado por si hoy tenés que partir de este mundo.
Con la muerte no termina la vida. Nuestro cuerpecito se va a la sepultura, pero mi verdadero yo, que está en mi alma, que tiene la mente, la psiquis, tiene las emociones y la voluntad, salen de mí. Y si yo tengo a Cristo, ángeles me llevan al cielo y me reciben en la gloria del Señor. Y va a ser el día más glorioso por la cual esperé toda la vida. No sé si esto es expectativa. Marcos Vidal, un cantante español y pastor, dice que él toda la vida espera el día que le pueda mirar a Jesús cara a cara. Muy linda canción. Y dice que el día que él tenga esa oportunidad que esperó toda la vida, él lo único que quiere es inclinarse, abrazar sus pies y mirarle cara a cara. Y que nadie hable y que nadie moleste. Qué expectativa tiene este hermano, ¿no? Qué linda expectativa. Nosotros decimos, bueno, pero vamos a hablar cosas de la tierra. Bueno, si han resucitado con Cristo, dice una de las epístolas de Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan la mira en las cosas del cielo, porque nosotros estamos de paso acá. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Nuestro hogar eterno de los hijos de Dios no es la tierra, es el cielo. Y el Señor fue a preparar lugar para nosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vengo a buscarles. La pregunta es, ¿estoy preparado? Si Él volviera en este momento y acá, ¿se terminó el culto? Ay, ay, ay. Se fueron casi todos y por ahí algunos. Era cierto el arrebatamiento. ¿Y ahora qué pasa conmigo? Señor. Por eso tenemos que vivir preparados, hermanos. Siempre listos, porque uno nunca sabe cuándo parte de este mundo. Pero gloria a Dios, la vida no termina. Ahí comienza la verdadera vida, sin dolor, sin muerte, sin enfermedad, sin sufrimiento, viendo a Jesús, disfrutando con los seres queridos que ya fueron antes que nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué esperanza hay para los hijos de Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Quiero concluir con una historia en relación a lo que veníamos aprendiendo. Una familia había luchado por años para vivir unida y en armonía. Por años lucharon. Esa desavenencia del hogar, el marido con la esposa, con los hijos, era un infierno. Fueron a charlas de familia, fueron a consejeros matrimoniales, fueron a psicólogos y a otros profesionales, pero todo fue en vano. Algo mejoró, pero siempre se mantenía esa discordia, esa desavenencia. Pero un día fueron a una iglesia, escucharon el mensaje del Evangelio y de paso digo, ¿sabemos lo que es el Evangelio? El Evangelio no es una religión. Evangelio quiere decir buenas noticias del reino de Dios, buenas noticias que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, todos los seres humanos. Pero también Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que Evangelio no es una religión, es poder de Dios para salvación y también es buenas noticias, que hoy estamos presentando esas buenas noticias. Un día esta familia fue a una iglesia, escucharon el mensaje del Evangelio y recibieron a Cristo como su Salvador y Señor, confesándole sus pecados. Ellos decían que eran cristianos, pero en realidad eran cristianos nominales. Nominales quiere decir de nombre nada más. Y Jesús hizo la obra que nadie pudo hacer. Los unió como familia, pero lo más importante aún fue que recibieron la salvación de su alma, la vida eterna. Así que el Señor hace todas esas cosas y mucho más. Así que Él está buscando obreros que sean testigos para salir al mundo entero a publicar estas cosas tan maravillosas. Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y yo pregunto,
¿será que esta noche hay discípulos que dicen, Señor, cuenta conmigo, yo voy a hablar a todos de Jesucristo? ¿Hay alguno esta noche acá? A ver las manos, aleluya, gloria a Dios, amén. Vale la pena usar bien el tiempo hablando de Cristo a los que todavía no conocen y a algunos que están un poco en la cuerda floja para que se afirmen. Así que Jesús hizo en esta familia lo que nadie puede hacer. Sé que alguien va a decir, yo conocí a una familia que decía ser cristiana, pero lo mismo, seguían peleando y distanciados. Bueno, yo te digo, uno puede decir que es cristiano, pero la verdad que se ve en los hechos. Y del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Se entendió? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir, yo soy cristiano, yo soy consagrado, yo tengo a Cristo. Pero por sus frutos se nos conocerá. Por los frutos. Si yo sigo como el que era siempre, yo todavía no soy cristiano, no nací de nuevo, no fui regenerado, no fui cambiado. Pero hoy han llegado hasta nosotros estas buenas nuevas del cielo, el Evangelio de Cristo, que revoluciona, que cambia, que transforma la vida. Ese es el mensaje que yo vine a compartirte para que vos le compartas a otros que todavía no conocen al Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.